Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Arte rupestre. Misterios de hace 40.000 años. 1. Las manos en las cuevas son como firmas de hace miles de años. En muchas cuevas con arte rupestre se encuentran siluetas de manos pintadas en las paredes, y durante mucho tiempo se pensó que eran simples decoraciones. Sin embargo, los investigadores creen hoy que estas manos podrían haber sido una especie de firma personal, o una forma de decir «yo estuve aquí». Para hacerlas, las personas colocaban su mano sobre la roca y soplaban pigmento alrededor, creando una silueta negativa muy clara. Este método es sorprendentemente simple, pero muy efectivo, y se repite en cuevas de diferentes partes del mundo. Lo interesante es que al estudiar el tamaño de las manos, los científicos han descubierto que muchas pertenecían a mujeres y niños, no solo a hombres adultos como se pensaba antes. Esto sugiere que el arte rupestre no era una actividad exclusiva de cazadores o líderes, sino algo que involucraba a toda la comunidad. También se ha descubierto que algunas personas repetían varias veces su mano en diferentes lugares de la cueva, lo que podría indicar identidad, pertenencia a un grupo o incluso algún tipo de ritual. En cierto modo, estas manos funcionan como un mensaje que ha viajado miles de años en el tiempo. Cuando alguien observa esas siluetas hoy, está viendo literalmente la forma de la mano de una persona que vivió hace decenas de miles de años. Esa conexión directa con alguien del pasado es una de las razones por las que el arte rupestre resulta tan impactante. No es solo arte antiguo, sino un gesto humano que aún puede reconocerse fácilmente. 2. Algunas pinturas rupestres estaban escondidas en lugares casi imposibles de alcanzar. Muchas de las pinturas rupestres más famosas no se encuentran en lugares fáciles de ver dentro de las cuevas, sino en zonas muy profundas, oscuras o difíciles de alcanzar. En algunos casos, los artistas prehistóricos tuvieron que arrastrarse por pasajes estrechos o escalar paredes rocosas para poder pintar. Esto ha sorprendido mucho a los arqueólogos, porque demuestra que el objetivo no era simplemente decorar el lugar donde vivían. Si solo quisieran adornar la cueva, habrían pintado cerca de la entrada, donde hay más luz natural y es más cómodo trabajar. El hecho de que muchas pinturas estén en zonas ocultas sugiere que tenían un significado especial. Algunos investigadores creen que estas áreas profundas eran utilizadas para rituales o ceremonias importantes para el grupo. También es posible que solo ciertas personas pudieran acceder a esos espacios, como líderes espirituales o artistas especializados. Otro detalle interesante es que para pintar en esos lugares necesitaban luz artificial, normalmente antorchas hechas con madera o grasa animal. Esto significa que planificaban cuidadosamente la actividad antes de entrar en la cueva. Además, trabajar con una antorcha produce sombras que se mueven sobre las paredes, lo que pudo hacer que las figuras pintadas parecieran cobrar vida. Por eso, algunos expertos creen que la experiencia dentro de la cueva era mucho más intensa y simbólica de lo que imaginamos hoy. 3. Los artistas prehistóricos usaban minerales naturales para crear sus colores. Las pinturas rupestres no se hacían con pinturas modernas, sino con materiales naturales que las personas encontraban en su entorno. Los colores más comunes eran el rojo, el negro, el amarillo y en algunos casos el blanco. El rojo solía obtenerse de un mineral llamado óxido de hierro, que es una piedra que al molerse produce un polvo rojizo muy intenso. El negro podía venir del carbón vegetal o de minerales ricos en manganeso. Para usar estos pigmentos, las personas trituraban las piedras hasta convertirlas en polvo fino. Luego mezclaban ese polvo con agua, grasa animal, saliva o incluso sangre para crear una pasta que pudiera adherirse a la roca. Este proceso muestra que los artistas prehistóricos tenían un conocimiento sorprendente de los materiales que los rodeaban. Sabían qué piedras producían colores más fuertes y cuáles duraban más tiempo en la pared.
Gracias a esas elecciones, muchas pinturas han sobrevivido durante decenas de miles de años. También utilizaban diferentes técnicas para aplicarlas, como pinceles hechos con fibras vegetales, trozos de piel o simplemente los dedos. En algunos casos, incluso soplaban el pigmento a través de huesos huecos, funcionando como una especie de aerógrafo primitivo. Todo esto demuestra que el arte rupestre no era algo improvisado, sino una actividad que requería preparación, habilidad y creatividad. 4. Algunos animales pintados muestran movimiento, como si fueran una animación antigua. Una de las cosas más sorprendentes del arte rupestre es que algunas pinturas parecen representar movimiento. En ciertas cuevas, los artistas dibujaban un mismo animal varias veces, superponiendo las patas en diferentes posiciones. Cuando se observa la figura completa, da la impresión de que el animal está corriendo o moviéndose. Este efecto recuerda una animación muy primitiva, como las primeras películas o los dibujos animados. Los investigadores creen que los artistas prehistóricos entendían muy bien cómo capturar la sensación de movimiento en una imagen estática. Además, en cuevas iluminadas por antorchas, las sombras que se movían sobre la pared podían hacer que esas figuras parecieran realmente vivas. Imagina ver un bisonte pintado con varias patas mientras la luz parpadea sobre la roca. El cerebro podría interpretar que el animal está corriendo. Este detalle sugiere que las pinturas no solo se hacían para verse con luz fija, sino para interactuar con el ambiente de la cueva. También demuestra una gran capacidad de observación de los animales, ya que los artistas representaban posiciones reales del cuerpo durante el movimiento. Muchos de esos animales eran presas importantes para la supervivencia del grupo, por lo que entender cómo se movían era esencial para la caza. De esta manera, el arte rupestre combina creatividad, conocimiento de la naturaleza y una forma temprana de contar historias visuales. 5. Algunas pinturas rupestres podrían ser uno de los primeros mapas del mundo. Aunque muchas pinturas rupestres representan animales o figuras humanas, algunas imágenes son mucho más misteriosas. En ciertas cuevas se han encontrado conjuntos de puntos, líneas y formas geométricas que no parecen representar objetos conocidos. Durante años se pensó que eran simples decoraciones o símbolos sin significado claro. Sin embargo, algunos investigadores creen que ciertas de estas figuras podrían funcionar como mapas muy antiguos. Por ejemplo, en algunas paredes aparecen puntos organizados que coinciden con la posición de estrellas visibles en el cielo nocturno. Otros dibujos parecen representar rutas de animales o la ubicación de ríos y montañas cercanas. Si estas interpretaciones son correctas, significaría que el arte rupestre no solo era una forma de expresión artística, sino también una herramienta para compartir información importante. Un mapa permite explicar a otros dónde encontrar agua, dónde migran los animales o qué camino seguir. Esto sería especialmente útil para grupos que se movían constantemente en busca de alimento. También indicaría que las personas de la prehistoria tenían una capacidad avanzada para observar su entorno y representarlo visualmente. Aunque no todos los expertos están de acuerdo con estas teorías, la posibilidad resulta fascinante. Significa que algunas de las primeras representaciones del mundo podrían estar pintadas en las paredes de cuevas hace miles de años. 6. Algunas pinturas rupestres tienen más de 40.000 años. Una de las cosas más sorprendentes del arte rupestre es su increíble antigüedad. Algunas de las pinturas más antiguas que se conocen fueron creadas hace más de 40.000 años, mucho antes de que existieran ciudades, escritura o civilizaciones organizadas. Estas obras fueron hechas por seres humanos que vivían como cazadores y recolectores, moviéndose constantemente para encontrar alimento. Durante mucho tiempo se pensó que el arte había aparecido mucho más tarde en la historia, pero descubrimientos recientes cambiaron esa idea. En cuevas de Europa y del sudeste asiático se han encontrado pinturas extremadamente antiguas que muestran animales, figuras humanas y símbolos. Lo sorprendente es que estas imágenes no son simples garabatos, sino representaciones bastante detalladas. Los artistas prehistóricos sabían observar muy bien su entorno y plasmar lo que veían en las paredes de piedra.
Para saber la edad de estas pinturas, los científicos usan métodos especiales que analizan minerales o restos orgánicos presentes en las capas que cubren el dibujo. Estos análisis permiten estimar cuánto tiempo ha pasado desde que se hizo la pintura. Saber que alguien dibujó esas figuras hace decenas de miles de años crea una sensación muy especial, porque significa que el deseo de crear arte es una parte muy antigua de la humanidad. Estas pinturas demuestran que incluso en tiempos muy remotos, las personas ya sentían la necesidad de expresar ideas, emociones o historias a través de imágenes. 7. Muchas pinturas rupestres muestran animales que ya están extintos. Una característica muy interesante del arte rupestre es que muchas pinturas representan animales que hoy ya no existen, o que desaparecieron hace miles de años. En varias cuevas se pueden ver figuras de mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes gigantes y otros animales que vivieron durante la llamada Edad de Hielo. Esta época fue un periodo muy frío de la historia de la Tierra en el que grandes animales cubiertos de pelo habitaban diferentes regiones del planeta. Los artistas prehistóricos convivían con estos animales, los cazaban o los observaban en la naturaleza, por lo que los conocían muy bien. Gracias a eso pudieron representarlos con bastante precisión en las paredes de las cuevas. Para los científicos, estas pinturas son muy valiosas porque ofrecen información visual sobre especies que desaparecieron hace muchísimo tiempo. En algunos casos, incluso muestran detalles del cuerpo de los animales que ayudan a entender cómo eran realmente. También indican qué animales eran importantes para las comunidades humanas de la época. Muchos expertos creen que pintar a estos animales podría haber tenido un significado especial relacionado con la caza o con creencias espirituales. Ver hoy esas imágenes es como mirar una ventana al pasado, porque muestran criaturas que ningún ser humano moderno ha visto en la vida real. Así, el arte rupestre no solo es arte, sino también una especie de registro visual de la fauna prehistórica. 8. Algunas cuevas con arte rupestre se conservaron por accidente durante miles de años. El hecho de que todavía podamos ver pinturas rupestres hoy en día es casi un milagro de la naturaleza. Muchas de estas cuevas se conservaron gracias a accidentes geológicos que sellaron sus entradas durante miles de años. En algunos casos, derrumbes de rocas o cambios en el terreno bloquearon el acceso a las cuevas poco después de que las pinturas fueran hechas. Esto impidió que el viento, la lluvia o la presencia humana dañaran las imágenes. Un ejemplo famoso es el descubrimiento de varias cuevas que permanecieron completamente cerradas durante miles de años, hasta que fueron encontradas por casualidad. Cuando finalmente se abrieron, los investigadores quedaron sorprendidos porque las pinturas estaban increíblemente bien conservadas. Incluso los colores seguían siendo visibles después de tanto tiempo. Si esas cuevas hubieran estado abiertas todo ese tiempo, muchas de las pinturas probablemente habrían desaparecido. La humedad, los cambios de temperatura y el simple paso de las personas pueden deteriorar rápidamente este tipo de arte. Por eso, algunos de los descubrimientos más importantes de arte rupestre han ocurrido casi por accidente, cuando alguien encontró una pequeña abertura en una montaña o en una pared rocosa. Gracias a esos eventos inesperados, hoy podemos estudiar y admirar obras creadas por seres humanos que vivieron hace decenas de miles de años. 9. No todo el arte rupestre está dentro de cuevas. Aunque muchas personas imaginan el arte rupestre dentro de cuevas oscuras, la realidad es que también existen lugares completamente abiertos. En diferentes partes del mundo se han encontrado pinturas y grabados hechos directamente sobre paredes de roca al aire libre. Estas obras podían estar en montañas, acantilados, desiertos o cerca de ríos. En lugar de usar pintura, en algunos casos las personas tallaban o raspaban la superficie de la roca para crear figuras. Este tipo de arte se conoce como grabado rupestre. Lo interesante es que estos lugares al aire libre probablemente tenían un significado especial para quienes los crearon. Podían ser rutas de paso, territorios de caza o sitios importantes para reuniones del grupo. A diferencia de las cuevas, estas obras estaban expuestas al sol, al viento y a la lluvia, por lo que muchas se han perdido con el tiempo.
Aún así, miles de ellas han logrado sobrevivir durante siglos o milenios. Esto demuestra que el arte rupestre no era solo una actividad escondida en el interior de cavernas, sino una forma de comunicación visible en el paisaje. En algunos casos, las figuras podían ser vistas desde lejos, lo que sugiere que quizá funcionaban como señales o marcas territoriales. Esto cambia la forma en que imaginamos la vida de las personas prehistóricas y su relación con el entorno. 10. Algunas pinturas rupestres se descubrieron gracias a niños. Curiosamente, algunos de los descubrimientos más famosos de arte rupestre ocurrieron gracias a niños que exploraban por curiosidad. En varias ocasiones, grupos de jóvenes encontraron pequeñas aberturas en el suelo o en las rocas mientras jugaban o caminaban por el campo. Al entrar por esos lugares, descubrieron cuevas con pinturas antiguas en las paredes. Uno de los casos más conocidos ocurrió en el siglo XX, cuando unos adolescentes exploraban una zona boscosa y encontraron una cueva llena de impresionantes pinturas de animales. Este tipo de descubrimientos demuestra que muchas obras prehistóricas permanecieron ocultas durante miles de años sin que nadie supiera que estaban ahí. Después de estos hallazgos, los arqueólogos comenzaron a estudiar las cuevas con mucho cuidado para entender su historia. Las pinturas revelaron escenas de animales, símbolos y diferentes formas de arte creadas por humanos de la prehistoria. También ayudaron a cambiar la forma en que los científicos entendían la creatividad de las primeras sociedades humanas. Hoy en día, muchas de estas cuevas están protegidas para evitar que las pinturas se dañen. En algunos casos, ya no se permite la entrada del público, porque la respiración de las personas y la humedad pueden deteriorar las imágenes. Todo comenzó gracias a la curiosidad de unos niños que decidieron explorar un lugar desconocido. 11. Algunas cuevas con arte rupestre funcionaban como salas con eco para rituales. En varias cuevas con arte rupestre, los investigadores descubrieron algo curioso. Muchos de los dibujos están ubicados en lugares donde el sonido produce eco o resuena con fuerza. Cuando una persona habla, canta o golpea piedras en esas zonas, el sonido rebota en las paredes y se amplifica. Esto llevó a algunos científicos a pensar que las cuevas no solo se usaban para pintar, sino también para realizar rituales o ceremonias. Es posible que las personas prehistóricas eligieran esos lugares porque el eco creaba una experiencia más impresionante o misteriosa. Imagina entrar en una cueva oscura iluminada por antorchas, ver figuras de animales en las paredes y escuchar sonidos que se repiten y se mezclan en el aire. Esa combinación habría sido muy impactante para quienes participaban en esos encuentros. Algunos estudios incluso han mostrado que los dibujos suelen aparecer justo en los puntos donde el eco es más fuerte. Esto sugiere que la ubicación de las pinturas no era al azar. Las personas probablemente exploraban la cueva y elegían lugares donde el sonido y las imágenes se combinaran de una forma especial. De ser así, el arte rupestre no solo se pensaba para ser visto, sino también para formar parte de una experiencia completa que incluía sonido, movimiento y luz. 12. Los artistas prehistóricos aprovechaban las formas naturales de la roca. Algo que sorprende mucho del arte rupestre es que los artistas no siempre pintaban sobre superficies planas. Muchas veces utilizaban las formas naturales de la roca para dar más realismo a sus dibujos. Por ejemplo, una protuberancia en la pared podía convertirse en el lomo de un animal, mientras que una grieta podía representar una línea del cuerpo o el contorno de una pata. De esta manera, la forma de la roca ayudaba a crear una imagen más tridimensional, es decir, con sensación de volumen. Esto demuestra que los artistas prehistóricos observaban cuidadosamente las paredes antes de pintar. No elegían cualquier lugar al azar, sino que buscaban superficies que ayudaran a que la figura pareciera más real. En algunas cuevas se pueden ver bisontes o caballos cuyos cuerpos coinciden perfectamente con las curvas naturales de la piedra. Esto hace que las figuras parezcan más vivas cuando se iluminan con fuego. También indica que las personas tenían una gran imaginación, porque podían mirar una forma irregular en la roca y visualizar en ella un animal completo.
Este tipo de creatividad demuestra que el arte rupestre no era simplemente copiar lo que veían, sino transformar el entorno natural en parte de la obra artística. 13. El arte rupestre existe en casi todos los continentes del planeta. Muchas personas piensan que el arte rupestre es algo que solo se encuentra en Europa, pero en realidad aparece en casi todos los continentes del mundo. Se han descubierto pinturas y grabados antiguos en África, Asia, Europa, Oceanía y América. Esto significa que diferentes grupos humanos, separados por enormes distancias y sin contacto entre ellos, desarrollaron formas similares de expresar ideas en las rocas. En algunos lugares, las imágenes muestran animales locales, como canguros en Australia o llamas en Sudamérica. En otros sitios aparecen figuras humanas, escenas de caza o símbolos abstractos. Aunque los estilos son diferentes, todos comparten la idea de usar la roca como una especie de lienzo natural. Este fenómeno resulta fascinante porque sugiere que la necesidad de crear arte es algo universal en los seres humanos. Incluso comunidades muy antiguas, que vivían de manera sencilla y sin tecnología moderna, sentían el deseo de dejar imágenes que representaran su mundo. Además, estas obras ayudan a los científicos a entender cómo vivían las personas en diferentes regiones del planeta. El arte rupestre funciona así como una forma temprana de comunicación visual que apareció en muchos lugares de la Tierra de manera independiente. 14. Algunas pinturas rupestres fueron hechas por personas zurdas. Un detalle muy curioso del arte rupestre es que los científicos han podido identificar si algunos artistas eran diestros o zurdos. Esto se descubrió analizando las siluetas de manos que aparecen en muchas cuevas. Cuando una persona coloca su mano sobre la roca y sopla pigmento alrededor, deja la forma de su mano marcada en la pared. Si la mano que aparece es la izquierda, significa que probablemente la persona usó la derecha para soplar o aplicar el pigmento, y viceversa. Al estudiar muchas de estas marcas, los investigadores encontraron que una parte importante pertenece a manos izquierdas. Esto sugiere que algunas de las personas que crearon estas obras eran zurdas, igual que ocurre en la población actual. Lo interesante es que esta simple marca permite conocer pequeños detalles sobre individuos que vivieron hace miles de años. Aunque no sabemos sus nombres ni sus historias, podemos imaginar cómo colocaron su mano contra la roca para crear la imagen. Este tipo de descubrimientos muestra que el arte rupestre no solo habla de animales o símbolos, sino también de las personas reales que lo hicieron. Cada mano es una huella directa de alguien que vivió en un tiempo muy lejano. Algunas pinturas rupestres se hicieron en techos muy altos dentro de las cuevas. En ciertas cuevas, los dibujos no están en las paredes, sino en el techo, y a veces a varios metros de altura. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo lograban los artistas pintar en lugares tan difíciles de alcanzar? Los investigadores creen que debieron construir estructuras simples, como plataformas de madera o montones de piedras, para poder subir y trabajar cerca del techo. Esto significa que la creación de algunas pinturas requirió planificación y cooperación entre varias personas. No era algo que se hiciera rápidamente o sin preparación. Además, pintar en el techo debió ser más complicado que hacerlo en una pared, porque el artista tenía que trabajar mirando hacia arriba. A pesar de esa dificultad, muchas de estas pinturas son muy detalladas y muestran animales con gran precisión. Esto indica que quienes las hicieron tenían experiencia y habilidades artísticas desarrolladas. También sugiere que las imágenes en el techo podían tener un significado especial. En algunos casos, cuando las personas caminaban por la cueva con antorchas, la luz iluminaba esas figuras desde abajo, creando un efecto visual muy llamativo. Así, los animales pintados parecían moverse o aparecer sobre las cabezas de quienes estaban dentro de la cueva. ¡Hola! Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!